1976. 24 de marzo, 2023. 47 años de memoria, verdad y justicia. 40 años de democracia. Emisión especial de Radio Universidad en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Radio Universidad FM 90.1. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Hoy, 24 de marzo 2023, a 47 años de memoria, verdad y justicia, 40 años de democracia, estamos en esta emisión especial de Radio Universidad en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Mi nombre es Giselle Brica y aquí les acompañamos junto a Sil Mentasti. ¿Cómo estás, Sil? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en un día que nos encuentra como siempre reflexión, ¿no? Y por eso mismo es que, bueno, se han organizado este ciclo de entrevistas, de charlas con distintos referentes en lo que respecta a los derechos humanos, que vamos a estar comenzando y encabezando aquí en Radio Universidad. Sí, exactamente. Por eso ya vamos a darle la bienvenida al doctor Lucas Bilbao, que es doctor, licenciado y profesor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigador del Instituto de Estudios Históricos Sociales, docente del Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, investigador del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, con quien, bueno, vamos a ir repasando un poco lo que nos ha dejado la historia y lo que necesitamos también recuperar para mantener por siempre en nuestra memoria. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, muchas gracias, estoy bien y bueno, les agradezco el poder intercambiar y compartir. Bueno, para nosotros es muy importante, sobre todo, como decíamos, ¿no? En el marco de estos 47 años de memoria, verdad y justicia. Y en principio, bueno, te queríamos invitar a, de alguna manera, reconstruir, ¿no? la historia, pensando en principio esta relación que se ha dado, ¿no? Entre el Estado y la Iglesia, y lo que ha dejado también en la época de democracia. Recordábamos fuera de aire con Silvina que muchas veces, bueno, decíamos, lo que ha sucedido en dictadura, que ahora además, bueno, conocemos también otras cuestiones que pasaban, ¿no? por debajo o, digamos, quedaban invisibilizadas y que hoy, ¿no? De la mano de ustedes, los investigadores, podemos ir conociendo. Sí, tal cual lo que ustedes plantean. Es importante, ustedes recién nombraban la Iglesia. La Iglesia fue una de las corporaciones que terminaron sustentando en algún punto ese terrorismo de Estado, pero que, como bien señalan, estos años, digamos, o los últimos 20, 30 años nos han permitido a los investigadores, tomando incluso las premisas de los organismos de derechos humanos desde los 70 en adelante, que no fueron solamente los militares, o que no hay que pensar el terrorismo de Estado acotado a la corporación militar, sino que un conjunto de instituciones, corporaciones, incluso de la sociedad civil, que es lo que en los últimos 15 años ha avanzado muchísimo en este caso, y en lo que a mí respecta, y lo que más sé, la historiografía vinculada a eso, ¿no? Para pensar, bueno, cómo se dieron esos consensos sociales, cómo se llegó en algún punto a esos consensos sociales, cómo se llegó a que la sociedad pudiese identificar que realmente existía, entre comillas, ¿no?, un enemigo subversivo al que había que eliminar, y cómo terminó otorgando ese consenso a quienes finalmente ejecutaron en algún punto parte de esos planes de aniquilamiento. Entonces, reitero, es importante poder pensar, bueno, ese universo de actores mucho más amplio y no acotado al mundo militar.
Y en ese sentido, Lucas, te preguntamos, digo, ¿cuál es el rol, ¿no? En ese sentido que ocupó la Iglesia y quiénes participaban, ¿no? En este sentido. Bien, entonces, sí, tal cual, iba a eso, a poder pensar eso. Bueno, la Iglesia, ustedes saben, en Argentina, en general, el catolicismo durante el siglo XX, en las primeras décadas, tuvo un lugar preponderante en las aristas del Estado y en la política en general. Es decir, no fue un actor ajeno, todo lo contrario, ¿no? Uno podría identificar, si nos quisiéramos remontar para atrás, que el golpe de Estado de 1943 uno suele visibilizarlo de este modo, de decir, bueno, fue casi la Iglesia en el poder, ¿no? Por el factor de presión, por la capacidad de influencia que tuvo el actor Iglesia Católica o los católicos al interior del gobierno, al interior del Estado. Eso a lo largo de las décadas que siguieron, que continuaron, y bueno, y que no nace en el 43, sino que lo podemos rastrear incluso desde finales del siglo XIX, pero a lo que nos atañe en las décadas siguientes, eso se profundizó, ese vínculo particular entre la Iglesia y el Estado, en algunas aristas, en algunas tramas, se consolidó. En su momento nosotros estudiamos particularmente un actor que no es que no se conocía, que no es que estaba invisibilizado, sino al contrario, se conocía bastante, pero que nadie había podido investigar por una cuestión de acceso a esos archivos, que fue el Vicariato Castrense, o lo que hoy continúa, digamos, con el nombre de Obispado Castrense. Fue una institución que existe todavía y muy particular, que se crea por un acuerdo entre el Estado argentino y el Estado Vaticano, por el que la Iglesia asume un acompañamiento espiritual a los hombres y mujeres, en ese momento solamente los hombres, de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Es decir, había una iglesia particular, en este caso, para el acompañamiento de los militares de tierra, mar y aire. Eso nace a finales de la década del 50, incluso en la dictadura de Aramburu, digamos, se firma con Aramburu, y se intensifica. Ahora, ¿en qué redundó ese acompañamiento de este vicariato en particular? Tuvo una función pedagógica y de fuerte influencia ideológica de las Fuerzas Armadas, es decir, un preponderante anticomunismo muy fuerte, que eso, bueno, tuvo aristas y se materializó en distintos puntos, pero tuvo un rol pedagógico clave. ¿Para qué? Para que llegados los años fines de los 60 y principios de los 70, el catolicismo tuviera en las estructuras de formación de las Fuerzas Armadas un lugar preponderante, ¿sí? Un lugar preponderante en el que claramente aparece esta idea de Dios, patria, digamos, unido por lazos casi naturales, podríamos decir. Y bueno, en esas imágenes o en esos reservorios morales de la patria, que así se llamaban en esos cursos de formación y demás, bueno, tenía un fuerte elemento católico. No sé si llego a explicar. Sí, excelente. Pienso también, Lucas, en el marco de nuestra Universidad Nacional del Centro, en todo ese contexto. Tenemos conocimiento del programa de investigación de Historia y Memoria en la Universidad Nacional del Centro, en donde, bueno, justamente se trabaja sobre esa cuestión. Digo, ¿cuáles han sido tal vez los principales aspectos que han logrado relevar en esa investigación? Digo, ¿cómo la han comenzado a llevar a cabo? Sí, es muy interesante el programa. El programa nace como un programa en el que fue propiciado por la Federación de Estudiantes, en el año 2015, y empezaron a crearse una suerte de módulos de trabajo. Como en nuestra universidad regional, en principio, la idea era poder tomar los 3 casos y trabajarlos. Bueno, por una cuestión a veces de logística y demás, se ha avanzado mucho en Tandil. Estamos iniciando y retomando trabajo incluso de otros investigadores e investigadoras, en este caso de la Barría, y todavía no hemos podido comenzar con Azul. También sí está bastante trabajado, y en realidad el proyecto lo que apuntaba era pensar nuestra universidad en el marco de la nacionalización, ¿sí? Que fue el año 74-75, donde incluso damos como cuenta de iniciar una universidad nacional a la par del contexto del terrorismo de Estado. Estamos pensando en el año 75 en adelante. Pero no queríamos cerrarlo ahí, sino que también nos pareció interesante poder pensar esa universidad
esas regiones, digamos, o esos partidos que incluyen su influencia, que coincide además con una subzona militar y donde también se fueron llevando adelante y se están llevando adelante distintos juicios de lesa, en el que, hago un paréntesis, también obviamente están implicados quienes fueron muchos de ellos estudiantes de la universidad. Claro. Es decir, ahí hay toda una implicación para poder trabajar no solo en una cuestión testimonial y de poder recuperar las voces de esa universidad, de esos estudiantes, de esos trabajadores, docentes, no docentes, etcétera, sino que la idea es poder ampliarlo no solo al inicio, a ese 74-75, sino que nuestra idea era poder cerrar un ciclo y pensar cómo fue esa normalización, ya hablando del año 85 y 86. Desde la nacionalización en el 74 y de su comienzo en funcionamiento, que fue en el año 75, ya existían las 3 sedes, no existían todas las facultades que existen hoy, bueno, sociales de los 80, derecho también. Así que... sí, de hecho, Sociales fue la primera desde la recuperación democrática. Bien, exacto. Entonces, se trabaja en principio con los actores de esa primera universidad. En realidad vamos como jugando también porque hemos hecho entrevistas a quienes fueron actores o que tuvieron un lugar preponderante en esa normalización. ¿Y qué venimos conociendo? ¿Qué nos viene dando, digamos, como algunas pistas para repensar esa universidad? Bueno, en principio esta idea de que ni siquiera en la universidad uno podría decir, bueno, era una universidad chica, todos se conocían, lo cual es cierto, salen todos los testimonios, aparecen las fuentes, digamos que hay, hasta hoy nos pasa que nos conocemos los actores de la universidad, imaginémonos hace 40 y algo de años atrás, con mayor sentido. Pero bueno, aún en una universidad chica del interior de una provincia, como podía ser esta, como la mayoría de las que nacen a finales de los 60 y los años 70, hay un fuerte control ideológico también hacia las cátedras, hacia algunas carreras y facultades en particular. Las víctimas, en este caso de quienes padecieron el terror de Estado, lo podemos visualizar, fueron en su mayoría estudiantes de la Facultad de Humanas. Así que bueno, eso en primer dato. El segundo dato, ese control ideológico también se da y sale muchísimo en los testimonios con la fuerte presencia de servicios de inteligencia, ¿no? Gente que se anotaba, pero que todo el mundo, o por lo menos los estudiantes más perspicaces, sabían que no eran estudiantes comunes, por lo general eran estudiantes más grandes, no de 18 y 20 años, sino gente de 40 a 50, ligado a alguna institución militar o policial, etcétera. Bueno, todo ese cúmulo de datos van saliendo en las entrevistas, que es por lo que hemos avanzado primero. Y eso nos permite también tener un panorama. Esto que yo decía, bueno, aún cuando pareciera que fuera una universidad chica y demás, aparecen los mismos elementos con otras dimensiones, está claro, que uno puede pensar para el resto de las universidades. ¿Por qué? Porque la universidad era un actor, la universidad, sobre todo el mundo estudiantil, las juventudes, son un actor preponderante en la mira de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, ¿no? Así que bueno, van saliendo datos interesantes, y si eso, a su vez, podemos cruzarlo con lo que va saliendo también, lo vamos dialogando con lo que va saliendo también en los juicios de lesa humanidad, bueno, es mucho más rico la posibilidad de llegar a eso, a algunas conclusiones, a unas primeras conclusiones, y ahí pensarnos como universidad, qué rol tuvo esta universidad, qué rol tuvieron algunos, qué consensos dio, qué resistencias tuvo, y nos ayuda a pensar como en esas claves. Me parece interesante el proyecto, todavía está, más allá de que ya tiene hace años está dando vueltas, o está caminando, todavía nos faltan poder completar todas las aristas. Pero bueno, es un primer paso importante, sobre todo en estos 40 años, ¿no?, que estamos celebrando de democracia, para pensar, bueno, justamente, sobre todo esas resistencias, ¿no?, son importantes. Sí, bueno, esos consensos también. Seguro. Bueno, y Lucas, estamos hablando, ¿no?, de los juicios de
de lesa humanidad y estamos recorriendo también un poco lo que ha sido nuestra historia argentina y hablábamos también, ¿no?, de la recuperación de la democracia, y allí pasa un hito que también es histórico y que ayuda también a entender lo que luego, bueno, conocemos hoy como los juicios de lesa humanidad, que buscan, ¿no?, en ese recorrido reparar la historia y la vida también, ¿no?, de todas estas víctimas del terrorismo, no solamente de esas personas, sino hoy en día hablamos, bueno, de todo su entorno, ¿no?, de la familia en particular y principalmente, pero también, bueno, de toda la sociedad. En ese sentido, bueno, te preguntamos porque hoy se habla mucho, ¿no?, del juicio a las juntas, ese primer juicio allá por 1985, porque, bueno, hoy contamos con una película que además, bueno, estuvo nominada en los Oscars. ¿Qué significó eso, digamos, para la sociedad argentina en general y para nuestra historia también? Bien, creo que no voy a ser muy original en lo que pueda responder. En principio, bueno, literalmente fue un hito para estas democracias nacientes. Pensemos que la de Argentina, si pensamos en el Cono Sur, fue una de las primeras, porque tanto Chile en el 89 que recupera la democracia, Uruguay en el 85 y Paraguay en el 89-90. Entonces, el 83 y Argentina fue uno de los primeros países. Y a su vez fue el único en este caso que podía poner, llevar al banquillo a quienes habían llevado adelante el terror de Estado. Uh-huh. Hay muchas aristas, sinceramente no soy un especialista en el tema, uno podría decirlo lo que puede decir cualquier investigadora que no se especializa en el tema, pero el primer punto que sí, que fue importante por lo que, en realidad por lo que deja, ¿no? Uh-huh. Porque da como asiento a algo que después, bueno, se va a retomar con otras aristas. Bueno, después de lo del juicio también llegaron los indultos y demás, pero como consecuencia también de eso que parecía que comenzaba a abrirse. Pero así que en primer lugar fue un hito muy importante en términos judiciales, en términos simbólicos y en términos de reparación. Lo cierto es que el juicio, como lleva el nombre, enjuiciaba a esa junta, que no terminó condenando incluso a todas. Uh-huh. Es decir, había una cadena de responsabilidades que no se juzgó en ese momento. Incluso si uno recorre los testimonios de ese juicio a la Junta, cuando se habla de violaciones, cuando se habla, bueno, de violaciones de los derechos humanos en general, pero de situaciones de ese tipo, excepto el robo de bebés, después el resto parecía que no tenía lugar dentro de ese gran juicio que fue. Entonces, bueno, ahí aparecen como esas aristas que también es interesante poder mirarlas, y lo más interesante de todo es que se han podido tramitar en algún punto, por supuesto que mucho tiempo después, una vez que esas leyes de obediencia debida y punto final pudieron ser anuladas. Pero bueno, sí me parece rescatar esta cosa de delito, ¿no? De delito que fue el juicio a la Junta, y lo que también prometía y permitía una democracia naciente, que fue una suerte de, sobre todo para la región, de poder demostrar que ese camino era posible. Después, bueno, en el medio conocemos lo que pasó, la misma trama militar que no estaba tan desactivada como se pensaba en un principio. Bueno, los organismos nunca dejaron de resaltar que era la misma trama, ¿no? Que no se modificaba en absoluto. Incluso muchos de los jueces de la democracia habían sido los mismos jueces que habían llevado adelante procedimientos unos años antes. Entonces, bueno, la trama de la transición democrática es muy interesante y está dando muchos trabajos incluso desde esos lugares. Como esos actores que habían funcionado también con otras características durante la dictadura, ahora tienen que rearmarse y funcionar en democracia. Eso es interesante también, ¿no? Bueno, el juicio un poco muestra eso. Claramente se pudo hacer, lo que implicó y lo que impactó en algún punto de esa sentencia es más que importante. Lo que implicó el trabajo de la CONADEP en ese importante, digo, hay que rescatar eso simplemente, pero después cuando uno pone en contexto también tiene que pensar esos grises o esas aristas que faltaban en ese momento, que algunas se pudieron retomar, que algunas pudieron lograrse y que hasta el día de hoy seguimos, ¿no? Con estos juicios por delitos de lesa, con todas las garantías constitucionales, institucionales, etcétera, más allá que se siga diciendo que no existen,
no es así porque cualquiera, ha participado como testigo, no, ¿cómo se llama? Como que va a una audiencia, digamos, como cualquier ciudadano que va y claro. aparecen, se le da lugar a las defensas de los represores en este caso, pero todos tienen las garantías constitucionales e institucionales que marca la ley. Sí, de hecho lo que se exige aún hoy en este juicio, por ejemplo, que estamos transitando aquí muy cerquita, en la ciudad de Tandil, el juicio conocido como La Huerta, lo que se exige es que sea un juicio público, en donde cualquier persona pueda acceder a lo que se está diciendo, a lo que se está juzgando. Digo, ahí también queda un trabajo por delante que nos debemos aún, ¿no? Digo, pensando en recuperar, ¿no?, estas cosas que obviamente sentaron un precedente. Estamos hablando del juicio a las juntas, pero digo, hoy lo vemos en la actualidad, ya con una democracia establecida hace varios años, digo, todavía lo que nos falta. Sí, coincido totalmente. Y ahí agrego algo, me parece, y está sucediendo como universidad regional y tomando incluso la particularidad del juicio que está juzgando casos que sucedieron, hechos, ¿no?, que sucedieron en Tandil, Azul de la Barría, poder pensar, digo, porque una trama represiva, un circuito represivo, como le llamamos, implica servicios de inteligencia, implica agentes que trabajaban en un lado, en otro, implica circulación de información, circulación de prisioneros, que es el horror más grande. Entonces es más que interesante que como universidad también podamos desde nuestros lugares, desde lo que nos toca, por supuesto, poder ir dando respuesta o poder también ir estudiando, ir pensando y repensándonos como universidad o como agentes incluso universitarios de esto que está sucediendo. Eso me parece importante. Digo, la universidad está teniendo un rol preponderante y hay que rescatarlo. Y bueno, y aún así falta todavía por estudiar cómo fueron esos circuitos represivos, quiénes estuvieron digamos, llevando adelante los destinos de esas decisiones, cuáles fueron los actores civiles que aparecen, digo, porque todo eso sale en los juicios. Digo, a nosotros, por ejemplo, en mi caso como historiadores, nos tienen que interpelar, a ustedes como comunicadores, digo, también nos va interpelando, así que me parece que se está haciendo un lindo trabajo, por supuesto anclado en cosas horribles, pero digo, se está haciendo un trabajo interesantísimo que tenemos que dar respuesta. Me parece que es un deber, en ese caso no hay negociación con nada, es un deber que tenemos como universidad, como investigadores, como científicos, como comunicadores, como lo que fuese, dar respuesta a esto que está saliendo en los juicios. Así que bueno, en eso también estamos, digo, como universidad, de las facultades, porque lo veo, lo estamos viendo, así que bueno, eso también es algo lindo para rescatar. Sí, claro. Y bueno, recién veníamos hablando al respecto de, introducía acá mi compañera Giselle en la pregunta anterior, en el marco de la película de Argentina 1985, que salió ahora hace poquito, y pensaba particularmente en poder trabajar sobre la historia en diferentes formatos. También en relación a Bonamín, La Cruz y la Espada, que sale justamente en base al libro de tu autoría, El Profeta de Genocidio. Y en ese sentido quiero como invitarte a hacer una reflexión un poco más amplia al respecto de, cuál es la importancia también de pensarlo de esta manera y sobre todo para poder llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Para poder laburarlo con los pibes y con las pibas. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, a mí me parece que es clave esto que dice, y que ustedes seguramente lo trabajan mucho mejor que nosotros los historiadores, pero tiene que ver con los formatos. Me parece que quienes transitamos la escuela secundaria, fines de los 90 y principios de los 2000, ya esos formatos no digo que no sirven, sino que no terminan de ser del todo favorables, o no terminamos de captar o llegar a los estudiantes. Así que a mí me parece que ese tipo de formato, o de poder presentar una historia con distintos actores, con esos grises, que nos ayude a interpelar y sobre todo a discutir. Ahí hay un gran laburo, y hay que reconocerlo, de los profes en la secundaria, que son quienes conocen a los pibes, por dónde entrar, de cómo, pero me parece que este tipo de recursos audiovisuales y de formato similar ayudan mucho. Digo, hoy
los podcasts, bueno, las pelis de este estilo, los documentales, sirven muchísimo. Hoy tenemos la posibilidad, antes cuando yo iba a la escuela, a fines de los 90, era todo el VHS, no teníamos posibilidad de poder tomar un pedacito. Hoy eso es posible. Siempre recaen en la labor de los profes, pero quiere decir, es posible incentivar desde otros lugares. No quiere decir que antes no se podía, porque también, digo, me reconozco, hubo profes que con los recursos que había en mano nos incentivaron a pensar e interesarnos por esta temática, ¿no? Antes sería una canción o un VHS entero, pero bueno, ahora me parece que estos formatos llegan de otra manera, porque los pibes, su dinámica cotidiana está en eso. Entonces, como una manera de entrar desde ahí. Pero sí, yo valoro muchísimo y de hecho me encantaría tener esa capacidad de la gente, eso, cómo se comunica, cómo se difunde y demás. Nosotros desde la historia generalmente tenemos como un formato más decimonónico, ¿no? El paper, o lo que escribimos. Tal cual. Pero bueno, siempre estamos discutiendo cómo eso puede llegar, cómo debe llegar a otros públicos, sobre todo a los públicos más jóvenes. Así que por un lado rescato lo de los formatos, rescato muchísimo el trabajo de los profes y rescato muchísimo lo que hacen hasta donde pueden los organismos, ¿no? Que son altamente instituciones pedagógicas, ¿no? Que todo el tiempo están, desde cuando pienso ahí en Olavarría, que todo el tiempo están haciendo las recorridas por Montepeloni, acercando esa historia y ese testimonio desde un lugar muy vivencial, pero también cuando están presentes, cuando los invitan y van a las escuelas. Eso, digamos, el rol de los organismos ayer, hoy y ojalá que continúe, o los programas como Jóvenes y Memoria, digo, que convocan, que interpelan desde otros lugares, o desde lugares que captan lo que los pibes les interesa. A mí me parece que es por ahí, ¿viste? Como dicen, bueno, es por ahí, hay que ir por ahí. Es por ahí. Sí, es difícil. Hoy ya los derechos humanos me parece que no es un tema de agenda, que hacemos todo un esfuerzo para que no se pierdan de las agendas, pero hoy por hoy me parece que hemos perdido eso, digo. Lo hacemos un esfuerzo enorme, pero si nos pensamos hace 10 años atrás, el contexto era otro, ¿no? Se podía, digo, hoy nos cuesta llevar esto a la calle. Las miradas negacionistas están como más expuestas. Sí. Bueno, nos corren, podríamos decir, de todos los lugares, pero bueno, eso es cuestión de tenacidad y ya lo hemos aprendido de otros, así que me parece que va por ahí también. Tal cual. Bueno, nos vamos a quedar con esa frase, ¿no? Es por ahí, es seguir trabajando, es también seguir repensándonos y rescatando siempre nuestra historia. Me quedé pensando también en esto que vos mencionabas. Bueno, se puede, pero también es necesario que las instituciones, bueno, en este caso, les docentes, piensen nuevas, ¿no? Herramientas o otras opciones también para llegar de otra manera a los pibes de hoy. Pibes que además, pibes y pibas, ¿no? Pensando que además, o sea, nacieron y vivieron en democracia, incluso me pienso a mí misma, imagino, Sil, que a vos te pasa lo mismo, yo no me puedo hacer a la idea, aunque haga un gran esfuerzo, ¿no? De lo que significó vivir, digamos, o convivir en una dictadura. Sí, que te persigan por pensar diferente. Exacto, nacimos en democracia, convivimos en democracia, tenemos libertades que en otro momento no existían o obviamente estaban limitadas. Entonces desde ahí hay que laburar, ¿no? La memoria y recuperar todos estos hitos y estos hechos tan significativos para la historia argentina. Sí. Aprovecho y cierro yo, no sé, por lo menos una pregunta, pero quiero decir, les quería comentar que a propósito de esto, desde la Facultad de Ciencias Humanas va a venir una de las historiadoras que más ha trabajado las cuestiones vinculadas a dictadura y transición democrática, la doctora Marina Franco, y va a estar dando un taller que dentro de las actividades que queríamos proponer, en este caso para Marzo por la Memoria, y que coinciden con este eje que la universidad va a trabajar sobre democracia 40 años, bueno, nos parece interesante aportar a lo formativo. Es un taller que va a ser el jueves y viernes 30 y 31 de marzo en la Biblioteca Central del campus de Tandil, y bueno,
y hago igual la invitación más allá para ojalá de otras sedes, de otros lugares. Háganlo híbrido. Claro, o híbrido, pudiesen participar, porque sinceramente me acordaba a partir de esto que me preguntaban respecto de la película y demás. Bueno, Marina ha trabajado en un libro que es lo que le hemos solicitado en este caso, que pudiese sintetizar algunos ejes de esos libros del final del silencio, que nos ayuda ese libro en particular, creo que ha dado vuelta a algunas retóricas de esos elementos que siempre decimos de la transición democrática, ¿no? Que pensamos en Malvinas y el después. Bueno, ella también nos ayuda a pensar esto que ya decía hoy un poco, ¿no? Hubo actores que estuvieron desde los 70 y post 83, y cómo fue el antes y cómo fue ese después, ¿no? Porque los actores en algún punto, las corporaciones son las mismas. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este taller apunta un poco a poder trabajar esas cuestiones, así que altamente recomendable, y que pudiese venir Marina Franco en este caso para nosotros también es importantísimo. Así que, bueno, dejo ahí el chivo. Está perfecto. Vamos a intentar participar. Nosotros tenemos a nuestra compañera Soledad Restivo, que está allí desde Tandil y que seguramente lo va a cubrir y nos va a traer más detalles de esa charla. Lucas, te agradecemos mucho este tiempo que te has tomado para con Radio Universidad y bueno, seguiremos en contacto como siempre. Cómo no, con gusto. Muchísimas gracias por eso, por abrir el micrófono, y también que todos quienes podamos participar, lo hagamos de esta manera tan cálida. Así que muchas gracias. Por favor, gracias. Un abrazo grande. Adiós, chau. Chau. Así pasaba entonces el doctor Lucas Bilbao, decíamos licenciado, profesor en Historia en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigador, docente del Departamento de Historia, y tantas otras cosas. Interesante, los temas que abordábamos con él, porque la idea de esta emisión especial de Radio Universidad, en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, es ir repasando con diferentes personas, investigadores, docentes y personas que también han tenido, ¿no?, participación en esta historia argentina. Repasar diferentes hitos que han marcado justamente estos 40 años de democracia y 47 años también de memoria, verdad y justicia. Tal cual. Por eso mismo es que ustedes van a seguir escuchando durante la jornada del día de hoy, diferentes entrevistas que hemos estado realizando aquí desde la radio para compartir con ustedes, y sobre todo, para invitarles a participar de esta reflexión, que siempre está bueno renovarla, ¿no? Año a año, siempre está bueno tenerla, siempre está bueno hablar también con diferentes investigadores, con organizaciones sociales, con docentes, con quienes han estado allí y quienes hoy contamos con esos testimonios. Poder hacerlo, la verdad que es fundamental. Quédense con nosotros, ya seguimos con más. 1976, 24 de marzo, 2023. 47 años de memoria, verdad y justicia. 40 años de democracia. Emisión especial de Radio Universidad en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Radio Universidad FM 90.1. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.